Bueno, desde hace varias semanas hemos estado haciendo un trabajo prodigioso, o presenciando mejor un trabajo extraordinario, el del coronel Luis Alfonso Plazas, que ha dedicado muchas horas a poner en presencia de los colombianos el prontuario criminal de estos criminales de las FARC que hoy se están convirtiendo en los dueños del país. Aquí no hay nada de imaginación, aquí no hay dialéctica, aquí no hay discurso, aquí hay hechos. Unos hechos hilvanados y presentados con la fuerza que tiene una investigación prodigiosa. Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Señor ministro, buenos días a la mesa de la hora de la verdad, buenos días a todos los colombianos. A mí se me quedó entre el tintero la vez pasada en el prontuario de Luciano Marín Arango algo importante. El 15 de abril del 2002 se les indica del atentado contra el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez al paso de su caravana cerca de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. En el atentado con un bus bomba murieron 4 civiles, mientras que varios policías quedaron heridos. Afortunadamente, nuestro candidato quedó ileso. Estoy listo, señor ministro, para contarle al país el prontuario del narcotraficante Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido en el mundo del crimen con el alias de Joaquín Gómez. Es un terrorista colombiano que fue cabecilla del Bloque Sur y actualmente miembro número 3 del secretariado de las FARC desde marzo del 2008. Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, es requerido por una corte de Columbia, Estados Unidos, desde el año 2009 por cargos de narcotráfico. A pesar de estar pedido en extradición por los Estados Unidos, Milton de Jesús Toncel Redondo fue aceptado por el presidente Juan Manuel Santos en el equipo negociador de La Habana desde el 28 de diciembre del 2014 para las negociaciones llamadas de paz, que en realidad han sido un pretexto para proteger a los narcotraficantes. Nació Toncel Redondo el 18 de marzo del 47 en Barrancas, tiene 70 años, La Guajira. Su cédula de ciudadanía es de Maicado, tiene 4 hermanas. Estudió en el Colegio Nacional José María Córdoba de Montería, donde se graduó como bachiller en 1968. Siendo estudiante perteneció a las Juventudes Comunistas Juco. Viajó a la Unión Soviética, donde se graduó como zootecnista. Otros dicen que estudió ingeniería agrícola. Eso no se sabe. Estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba. Lo que con seguridad sí estudió fue política, guerra revolucionaria y manejo de masas. Regresó a Colombia en 1978 como profesor de la Universidad de la Amazonía con sede en Florencia, Caquetá, al tiempo que militaba en la Juventud Comunista, de nuevo en la Universidad de la Amazonía. De la Juco pasó al Partido Comunista Colombiano. Se desempeñó como ideólogo político, estratega guerrillero y manejador de las relaciones con los grupos narcotraficantes hasta el año de 1981. Se vinculó a las FARC en ese año, 1981, y fue asignado junto a alias Fabián Ramírez y alias Iván Márquez a la cuadrilla llamada Frente 14 de las FARC. Entre los tres crearon la cuadrilla Bloque Sur, para la cual contaron con enormes sumas de dinero provenientes del negocio de la cocaína. Su territorio comprendía los departamentos del Caquetá y Putumayo, parte del Meta, la Bota Caucana, el sur del Guaviare y el sur del Huila. Reemplazó a Luciano Marín Arango como cabecilla del Bloque Sur, cuando éste viajó al Bloque Caribe. Afirma el diario El País de Cali que Toncel Redondo desde 1992 es cabecilla de esta estructura guerrillera y encargado de manejar las finanzas que se derivan de los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, según las autoridades. Se le considera un integrante de la línea más dura y criminal del grupo terrorista, al igual que Raúl Reyes, de quien era muy cercano. Fue activo participante como negociador en los diálogos de paz en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en representación del grupo terrorista. Con el cuento de la paz lograron un espacio de por lo menos 43.000 hectáreas, en las cuales traficaron con cocaína, entrenaron cantidades de nuevos guerrilleros, elevando su pie de fuerza a más de 35.000 efectivos, es decir, el tamaño de cualquier ejército constitucional de una nación centroamericana. El Salvador tiene 16.000 hombres, Nicaragua 14.000, Guatemala 40.000, Honduras 33.000, etc.
Se excluye a Cuba, que cuenta con 85.000 efectivos más 3 millones de reservistas listos para ser llamados a filas en cualquier momento. Toncel Redondo fue promovido al secretariado en reemplazo de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, cuando fue dado de baja el 1 de marzo del 2008 por tropas del ejército colombiano en el campamento madre de las FARC, establecido en territorio ecuatoriano con la presumible tolerancia del propio gobierno del Ecuador. Es acusado de terrorismo, narcotráfico, rebelión, secuestro, homicidio, asalto a mano armada, daño en bien ajeno y lesiones personales. Según la Corte Penal Internacional, tiene 9 condenas por asesinato, secuestro, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 13 y 40 años. Las autoridades colombianas dan cuenta de las 9 sentencias con 333 años de cárcel, 3 siglos y 33 años hasta ahora, porque además cursan 90 procesos judiciales en su contra, 55 órdenes de captura y 22 medidas de aseguramiento. En términos de prisión están pendientes por contabilizar los 90 procesos en su contra que no han fallado, varios de los cuales pueden ser de 40 años. Si todos se fallaran en contra, como es lo natural dada la gravedad de cada caso, su sentencia no sería ni siquiera en siglos, sino entre milenio y medio de cárcel. Pero por cuenta del actual gobierno y sus áulicos del Congreso, en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en Cambio Radical y un sector del Partido Conservador, este tenebroso rufián no pagará un solo día de cárcel. No es que el actual gobierno nos entregue el país sin FARC, es que nos entregue el país con los peores narcotraficantes y genocidas de las FARC disfrazados de congresistas. ¡Qué pecado tan grande! Sus más notorios crímenes. Toncel Redondo tiene el 26 de junio del 95 secuestro de 7 concejales del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, entre ellos Miller Polanco Macías. Se les indica de los hechos del 15 de abril del 96, ataque perpetrado contra una columna motorizada del ejército en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, realizado por aproximadamente 150 guerrilleros. Allí, 31 militares murieron y 16 quedaron heridos. Condenado por el asalto realizado con aproximadamente 450 guerrilleros a la base militar de Las Delicias en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, el 30 de agosto del 96, en el cual 27 militares murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, Putumayo, condenó a las FARC por esta toma tras encontrar pruebas que establecen que ordenaron el ataque para evitar que el ejército continuara destruyendo los laboratorios de procesamiento de drogas en zona fronteriza con el Perú. Fueron condenados a 38 años y 9 meses de prisión como responsables Rodrigo Londoño Echeverri, Luciano Marín Arango, Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Sigo fue condenado a 40 años de prisión por un juez penal especializado del circuito de Pasto por el asalto a la base militar de comunicaciones en el cerro de Patascoy, en límites entre Nariño y Putumayo, en diciembre de 1997. Esta medida también afectó a otros líderes como Timochenko, Fabián Ramírez e Iván Marcos. Allí en Patascoy fueron muertos 11 militares y 18 más quedaron secuestrados. La guerrilla tuvo más de 40 muertos. Los valiosos equipos de comunicaciones militares quedaron destruidos. Condenado por el asalto a la base militar del Villar, Caquetá, en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados, decenas quedaron heridos, desarticulado un batallón de contraguerrillas del ejército entre el 1 y el 2 de marzo de 1998. Este es el nuevo dirigente de Colombia, Toncel Redondo. Asalto a la población de la Uribe Meta el 4 de agosto del 98, con un saldo de 29 muertos, 32 heridos y 7 militares secuestrados. Condenado a 40 años por el asalto a la base antinarcóticos del municipio de Miraflores, Guaviare, entre el 3 y 4 de agosto del 98. Allí asesinaron a 16 miembros de la fuerza pública, 3 civiles, y secuestraron a 75 militares y 54 policías. Destruyeron la base, el cuartel de policía, el hospital y la iglesia.
Sindicado del asalto al municipio de Paujil, Caquetá, el 14 de octubre del 98. Fueron secuestrados el subteniente Elkin Hernando Rivas y el capitán Edgar Yesir Duarte Valero, miembros de la Policía Nacional, quienes posteriormente fueron asesinados por sus captores el 26 de noviembre del 2011, junto con el civil José Livio Martínez Estrada. Condenado a 40 años de prisión por el asalto a la población de Mitú, Baupés, el 1 de noviembre del 98, en la cual más de 1.000 guerrilleros asesinaron a 38 policías, 11 civiles y secuestraron a 61 policías. Por el ataque al municipio de Puerto Lleras, Meta, el 10 de julio del 99, donde ocasionaron la muerte de 10 civiles y 11 policías y el secuestro de 28 policías más. El juez cuarto de Villavicencio condenó al secretariado de las FARC, entre ellos Toncel Redondo, a 40 años de prisión. Sindicado por el asalto a Curillo, Caquetá, en diciembre 9 del 99, con integrantes del Bloque Sur, atacaron la estación de policía. Durante la ofensiva guerrillera, 6 personas murieron, 3 policías fueron quemados vivos, 3 civiles murieron en el cruce de balas, 4 quedaron heridos y 9 policías fueron secuestrados. El 12 de febrero del 2012 fue condenado por el Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la sentencia a 40 años por la toma del municipio de Gigante el 7 de mayo del 2000, en la que hubo 4 muertos y un secuestrado, y 7 personas más resultaron heridas. Saquearon 22 establecimientos comerciales y 3 bancos. Las condenas incluyen los delitos de terrorismo, homicidio agravado, daño en bien ajeno y concierto para delinquir. El 6 de diciembre del 2011, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro en septiembre del 2001 de la excongresista Consuelo González. La condena lo encontró responsable de los delitos de secuestro agravado y rebelión. La excongresista, tras casi 7 años secuestrada, fue liberada en enero del 2008 por gestiones de la exsenadora Piedad Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez. El 19 de diciembre del 2001, la Fiscalía vinculó a Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, negociador por las FARC en el proceso del Caguán, por el secuestro y posterior asesinato de 9 excursionistas en el Parque Nacional del Puracé, Cauca, el 7 de febrero de ese año 2001. Secuestro el 22 de febrero del año 2002 del candidato a la Cámara de Representantes Silvio Vázquez Villanueva en la carretera Soaza-Florencia, en el Caquetá. Durante 189 meses estuvo plagiado. El Consejo de Estado requirió al presidente Juan Manuel Santos que en el proceso que se adelanta en La Habana los comandantes de las FARC pidieran disculpas públicas por el secuestro del político, hecho que se debería cumplir dentro de los siguientes 2 meses. Estamos esperando. 27 de octubre del 2009, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron 7 personas. El 22 de diciembre del 2009 fue acusado de ser el autor intelectual del secuestro y muerte del gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuellar. El 20 de julio del 2010, resolución de acusación por el plagio del geólogo Gerardo Alberto Arandia Valentín en La Victoria, Caquetá. El 30 de noviembre del 2010, la Fiscalía lo acusa del secuestro de 3 norteamericanos que trabajaban para el Plan Colombia, hechos en los cuales las FARC además asesinaron al sargento colombiano Luis Alcides Cruz y al piloto americano Tony Jennings. Recompensas. 5.000 millones de pesos ofrecía por él el gobierno de Colombia antes de que los congresistas de la llamada Unidad Nacional le dieran amnistía e indulto por las atrocidades cometidas contra el pueblo colombiano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $2.5 millones por las informaciones que conduzcan a la captura y condena de Milton de Jesús Toncel Redondo y lo tiene calificado como uno de los narcotraficantes más buscados por ese país. Afirma el Departamento de Estado que la carga judicial contra Toncel Redondo es como encargado de las finanzas de las FARC. Gómez estaba a cargo de las relaciones de la organización con los grupos de narcotraficantes, supervisando la producción y distribución de droga e imponiendo sobre ella el llamado impuesto revolucionario a carteles de droga y campesinos cocaleros. Produjo, fabricó y distribuyó cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y al mundo, y asesinó cientos de campesinos que se opusieron a sus normas sobre el manejo de la droga. Es responsable de la supervisión de la producción del bloque sur de las FARC de miles de toneladas de cocaína. Señor ministro, este es uno más de los nuevos dirigentes, de los nuevos integrantes de la clase dirigente de Colombia a partir del gobierno de Juan Manuel Santos y sus áulicos. Dios mediante, el próximo viernes, señor ministro, nos corresponde hablar de Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape,
de quien se dice va a integrar el Congreso Nacional. ¡Qué tristeza! Para allá vamos, señor coronel, para presenciar estos horrores. Esto, como decía, aquí no caben literaturas ni explosiones dialécticas, esto es con hechos. Uno se pone a oír ese prontuario y dice, Dios mío, ¿esto cómo es posible? ¿Lo tolerará la humanidad? Ya lo toleraron Santos y de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo y todos los que estuvieron allá en La Habana. ¿Eso lo tolera el pueblo colombiano? ¿La humanidad puede permitir la impunidad para un sujeto de estos? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Escuchábamos al coronel Luis Alfonso Plazas Vega en esta serie sencillamente maravillosa de una investigación cuidadosa, juiciosa y puntual del prontuario, de los antecedentes de estos criminales que hoy son los dueños de Colombia.